Lo que no me acuerdo es si he resuelto el ejercicio el ejemplo 8. Este límite lo he resuelto. No está compartiendo, profe. Ah, perdón. Disculpa. Estoy dormido todavía. Ahora sí. Este límite del ejemplo 8. No, no lo resolvió ese. ¿No lo he resuelto? No, resolvió. Ese lo vamos a resolver ahora. Ya. Bueno, me pide calcular este límite que está acá. El límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado más 1 elevado a la 2 sobre logaritmo natural de x. Entonces, lo primero que hacemos, como en todos los límites, vemos qué pasa cuando x tiende a infinito, a ver si tenemos o no tenemos alguna indeterminación. La base tiende a infinito, ¿sí? X cuadrado más 1 tiende a infinito. Entonces, como base tengo infinito. El exponente tengo 2 sobre el logaritmo de x. O sea, el logaritmo de infinito, el logaritmo natural de x. ¿Se acuerdan cómo es la gráfica del logaritmo natural? Era una curvita así. Entre el eje x y la gráfica del logaritmo natural de x era una curva así. ¿Sí? Esto es y igual al logaritmo natural de x. Entonces, cuando x tiende a infinito, ¿a qué tiende y? Infinito. También a infinito. ¿Sí? O sea, el logaritmo de infinito sería infinito. Y 2 sobre infinito me da, ¿cuánto? 0. Entonces acá tengo la forma indeterminada infinito elevado a la 0. Esto es una indeterminación. Entonces vamos a dejar este límite así en suspenso y lo que hacemos es lo siguiente. Le vamos a llamar, lo voy a hacer con color azul esta parte. Le vamos a llamar, por ejemplo, P a la función que está dentro del límite. Entonces, nosotros vamos a tener P es igual a x cuadrado más 1 elevado a 2 sobre el logaritmo natural de x. A continuación, le voy a aplicar el logaritmo natural en ambos miembros. Logaritmo natural de P. Recuerden que esto es una función potencial exponencial, ¿sí? Base y exponente variables. Es el logaritmo de toda esta potencia. X cuadrado más 1 elevado a 2 sobre el logaritmo de x. Ahora aplico propiedades del logaritmo. El logaritmo de P va a ser igual a ¿qué? Todo este exponente. ¿Qué pasa con todo ese exponente? Va a pasar adelante del logaritmo. Muy bien. O sea, nos queda 2 sobre logaritmo natural de x por el logaritmo de la base. El logaritmo natural de x cuadrado más 1. Bien. Esto lo podemos acomodar un poquito y nos queda el logaritmo natural de p igual. Dejamos como una fracción esto. Vamos a tener 2 logaritmo de x cuadrado más 1 sobre el logaritmo de x. Ahora le vamos a aplicar el límite cuando x tiende a infinito en ambos miembros. Entonces pongamos límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de p va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de 2 logaritmo de x cuadrado más 1 sobre logaritmo de x. Y ahora veamos qué pasa con este límite.
Cuando x tiende a infinito, acá nos quedaría el logaritmo de infinito, que es infinito. Y en el denominador también. O sea que tengo la indeterminación infinito sobre infinito. Y ahí ya puedo aplicar la regla del L'Hopital. Entonces vamos a tener el límite cuando x tiende a infinito. ¿Y ahora qué hago? Derivo el numerador y derivo el denominador. El 2 es una constante. La derivada del logaritmo de x cuadrado más 1 va a ser 1 sobre x cuadrado más 1 por la derivada de adentro, que vale 2x. Y la derivada del denominador es 1 sobre x. ¿Está comprendido hasta acá? ¿Hay alguna duda? No, profe. ¿Está entendido? ¿Sí? Bien. Sigamos acá abajo. Vamos a tener igual al límite cuando x tiende a infinito. Acomodemos esto dejando una sola fracción. Nos va a quedar esta x, va a multiplicar a lo de arriba. Entonces, 2 por 2x y por 1 sería 4x. Por la x de abajo va a ser 4x cuadrado. Y en el denominador nos queda x cuadrado más 1. Ahí está. Bueno, acá nuevamente tengo infinito sobre infinito. Acá tengo dos caminos posibles. O aplicar la regla del L'Hopital o sacar factor común la mayor potencia. Apliquemos el L'Hopital. Pero, como les digo, pueden sacar factor común abajo, x cuadrado. Simplifican con el de arriba y lo logran resolver al límite. Haciéndolo con L'Hopital, quedaría, derivo arriba y nos queda 8x. Y derivo el denominador y queda 2x. Esta x se simplifica con esta, el 8 con el 2, y el resultado de este límite nos da 4. ¿Hasta acá está clarito? Profe. Bueno, entonces, ¿qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo lo siguiente. El límite, cuando x tiende a infinito, del logaritmo de p, nos da 4. Eso lo vamos a escribir acá abajo. Límite, cuando x tiende a infinito, del logaritmo natural de p ha dado 4. Ahora, si ustedes se acuerdan, el teorema del límite de la función compuesta, a ver si se acuerdan, límite de la función compuesta. No voy a anunciar todo el teorema con todas las hipótesis. La formulita final me decía que el límite, cuando x tiende a c de f de g de x, bajo todas las hipótesis que uno tenía, era igual a f del límite cuando x tiende a c de g de x. La tesis me decía eso. O sea, ¿qué es lo que está diciendo esta formulita? Que el límite lo puedo introducir adentro de la función exterior. Es decir, el resultado de este límite es el valor de la función exterior o externa cuando uno calcula el límite de la función interna. Es decir, este límite del logaritmo de p lo puedo escribir como el logaritmo del límite de p. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, esto se debe, esto es por teorema del límite de la función compuesta. Función. Profe, ¿Sí? en el parcial va a hacer falta que aclaremos que es por teorema del límite de la función compuesta si resolvemos un límite. Sí, 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 tal cual como lo estoy haciendo, así lo tienen que hacer Ok. ustedes. Bien. Pero ¿qué es lo que yo quiero calcular? Lo que yo quería calcular era que, vean,
Originalmente yo estoy teniendo el límite cuando x tiende a infinito de toda esa expresión, y a esa expresión le habíamos llamado P. O sea, lo que yo quiero es justamente calcular el límite de P. Y yo acá tengo el límite de P, pero adentro del logaritmo. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Si el logaritmo, recuerden, podemos recordar otra cosita. Si el logaritmo natural de A es igual a B, ¿qué puedo concluir ahí? ¿Cuánto vale A? B. No, E a la B. E elevado a la B. ¿Sí? La base del logaritmo natural es el número E. Esa base elevado a B me va a dar el argumento, el valor de A. Eso es por logaritmo. Entonces acá yo voy a poder decir que el límite, cuando x tiende a infinito, de P es igual a E a la cuarta. O sea, en definitiva, lo que estoy diciendo es el valor final de este límite, del límite dado. O sea, este límite ahí puedo concluir que ese límite, entonces, ese límite es igual a E a la cuarta. Y ahí está resuelto el límite original. ¿Sí? Recuerden que lo de adentro es P. Toda la expresión esta es P. ¿Hay alguna pregunta? Así tienen que trabajar siempre que ustedes tengan alguna de esas tres indeterminaciones. Es decir, si ustedes tuvieran la indeterminación 1 a la infinito, 0 a la 0 o infinito a la 0. En cualquiera de esas tres indeterminaciones tienen que trabajar haciendo todos los pasos que acá hemos hecho en este ejercicio. ¿Hay alguna duda? Profe, ¿Sí? ¿cómo sería si, por ejemplo, tuviéramos una función que no sea solamente exponencial? Bueno, esto también es compuesta, pero me refiero que además de la exponencial, por ejemplo, estuviera dividida acá. No, no entiendo. Por ejemplo, Como la función que acabamos de hacer, pero son dividida por algo. ¿Podríamos aplicar directamente el hospital o también tenemos que hacer todo este proceso? todo esto dividido en algo. Sí, y nos da una indeterminación. ¿Cómo? Y nos da una indeterminación o algo así. Bueno, si vos tuvieras toda esta función, todo esto, dividido en algo, o sumado, o multiplicado con otra cosa, lo que a vos te importa es darte cuenta de que esta función potencial exponencial te está produciendo esta indeterminación, infinito a la cero. Entonces lo que vos tendrías que hacer es agarrarlo, agarrar esa expresión por separado y calcular el límite. Es decir, averiguar a qué tiende toda esta expresión. En este caso, está tendiendo a E a la cuarta. Entonces, por ejemplo, si toda la expresión hubiera estado dividida en X, es como que uno tiene E a la cuarta sobre infinito. Y entonces te daría 0 el límite. Por ejemplo. O sea, si la función potencial exponencial está acompañada de otras cosas, y esa función potencial exponencial es la que produce alguna de estas tres indeterminaciones que están acá, la tienen que agarrar por separado y calcular el límite, haciendo todo este proceso. Y de acuerdo a cuánto de ese límite, va a poder determinar cuánto da todo el límite original. Bien, gracias. Ahora pregunto, ¿qué pasaría si uno va a calcular un límite? Pretende calcular un límite y aparece una función potencial exponencial, y en lugar de aparecer una de estas tres, aparece algo como esto, 0 elevado a la más infinito, por ejemplo. ¿Qué harían? 0. Muy bien. Si llega a ocurrir esto, el resultado da 0. ¿Y qué pasaría si quedara 0 elevado a la menos infinito? Y también daría 0. ¿Cuánto daría eso? 0 también, ¿no? Piensen.
Y determinación, eso sería, ¿no? No, Sería infinito, porque es uno ¿no? sobre cero a infinito. Muy bien. Esto daría más infinito. Si tengo exponente negativo, ¿qué pasa? Se invierte la base, entonces pasaría el 0 hacia el denominador. Quedaría 1 sobre 0 y eso da infinito. No es indeterminado el 0 a la infinito o a la menos infinito. Estas no son indeterminaciones. O da 0 si el exponente es positivo, o da más infinito si el exponente es negativo. Por ejemplo, si ustedes tuvieran el límite, por ejemplo, cuando x tiende, supongamos 0 por valores mayores, hagamos algo sencillo, de x elevado a la 5 sobre x. ¿Cuánto daría esto? 0 sobre el 0 elevado al infinito. 0 elevado a la más infinito, ¿sí? Porque como x tiende a 0 por la derecha, 5 sobre 0 positivo, da más infinito. Entonces, acá estoy teniendo 0 elevado a la más infinito. El resultado de ese límite es directamente 0. Ya está resuelto. Y si el exponente hubiera sido acá, si hubiera tenido un signo menos, por ejemplo, adelante, daría más infinito el resultado. Profe. No es indeterminado. Sí. Y con otra constante, con una cualquiera, por ejemplo un 5 elevado al infinito, que queda así la indeterminación. A ver, inventátelo vos el ejercicio y decir límite. ¿Cómo decir límite? Por ejemplo. Y que tenga una base, una constante, por ejemplo 5 elevado a la 16 sobre x, ¿Y aquí tiende a qué? a infinito. Bueno, esta es a más infinito, supongamos. Bueno, esto es una función del tipo exponencial. La base es constante y el exponente es variable. O sea, esta no es potencial exponencial. Acá hace el cálculo mental. 16 sobre infinito te da 0 y 5 elevado a la 0 te da 1. O sea, tu cálculo Y si mental, fuera, perdón, 5x más 1 y tendiera a 0, perdón, límite de x tendiendo a 0 de 5x más 1 elevado a la 16x. 5x más 1 elevado a la 16 sobre x. ¿Sí? Claro, ¿Sí? acá ahí me va a quedar lo que estaba buscando. Bien, supongamos 0 cuando x tiende a 0 por la derecha. Bueno, si vos haces el cálculo mental, la base tiende a 1 y el exponente es 16 sobre 0, es infinito. Vos estás teniendo 1 a la infinito. Y si fuera otra constante distinta de 1, ahí creo que he vuelto a hacer el mismo error que tenía. Bueno, acá, si fuese así como está, esto es indeterminado. Esto es una indeterminación. Entonces acá tenés que resolver con todos los pasos que hice del ejercicio anterior. ¿Sí? O sea, le llamas P a toda la expresión, le aplicas logaritmo, bla, 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 hace todos los pasos y lo vas a lograr resolver. Ahora, ¿cómo decir? Que en vez de 1 tenga, por ejemplo, un 3. Ya que Cualquier. estamos, te lo dejo para que lo resuelvas. Voy todos. Resolveré. Vos decís ahora, límite cuando x tiende a 0 por la derecha, de 5x más 3, Sí, por ejemplo, para que quede otra base distinta de 1. elevado a la 16 sobre x. Bueno, hacerlo el cálculo mental. Si x tiende a 0, la base tiende a 3. Como es un 0 por la derecha, acá tengo 16 sobre 0 positivo, sería más infinito. Pues estás teniendo 3 elevado a la más infinito. Eso es como si fuera una función exponencial. Se comportaría así, como si fuese 3 a la x. Cuando x tiende a infinito, esto da infinito. No hay indeterminación. Bien. Y así fuera que queda 3 a la menos infinito, tendría que quedar Pero 0, claro. ya Bien. cualquier otra cosa uno lo tiene que pensar ahí en el momento y listo. Bien, Profe, ¿puede mostrar el procedimiento, por favor, de cuando aplica logaritmo al límite? Ahí. dale, ahí ya voy a ir bajando para que captures. ¿Puedo bajar? Sí.
Ahí está, Profe, profe. una pregunta. Y ahora un poquito más. Profe, Y ahí, sí, ¿función hiperbólica va para el parcial o no? no, va hasta función exponencial, o sea, hasta acá. Dale, Ahora vamos a muchas resolver gracias. unas integrales con funciones exponenciales. Nosotros ya hemos terminado la teoría más o menos de todo lo que va. ¿Cómo, papá? Que ya hemos terminado la teoría de todo lo que va. Me falta ver un poco de integrales ahora. Dale, dale. Gracias. Bien. Bueno. La integración de las funciones exponenciales. Es obvio que ya sabemos que la derivada de e a la x es e a la x. ¿Eso qué significa? Que si integro e a la x por dx, voy a obtener e a la x más e. ¿Y qué pasa en el caso de que la base no sea el número e? La derivada de a la x era esto, a la x por el logaritmo de a. Si yo quiero integrar a la x por dx, me va a dar también a la x, pero dividido en el logaritmo natural de a. ¿Sí? Porque al derivar este resultado, esta expresión, obtengo a la x. Entonces, como reglas de integración de la exponencial, de las exponenciales, directamente ustedes tienen estas dos reglitas. O sea, integral de a la x por diferencial de x da como resultado a la x sobre logaritmo natural de a más c. Esa es la integral de todas las funciones exponenciales, incluida e a la x. Si yo tuviera e a la x, es lo mismo que voy a tener e a la x sobre el logaritmo natural de e, pero el logaritmo natural de e vale 1. O sea, un caso particular es ese, la integral de e a la x por dx, ya directamente uno pone e a la x más e. No hace falta poner logaritmo de e porque ya sabemos que vale 1. Con esto tenemos entonces todas las reglas de integración de todas las exponenciales. A ver qué ejemplos tenemos para resolver acá. Bien. Resolvamos el apartado 9. 9F. O sea, de la cartilla de ejercicio. No sé si lo tenés espacio, pero creería que sí. Esta integral. Bien. Observen que acá tengo t es un polinomio y 3 elevado a la t es una función exponencial. Entonces, cuando tengo polinomio por una exponencial, muchas veces conviene resolver esta integral por partes. Entonces vamos a hacer u igual al polinomio. Diferencial de b va a ser la exponencial, o sea, 3 a la t por dt. El diferencial de u es la derivada de t vale 1, entonces por diferencial de t directamente, y b es la integral de 3 a la t por dt, que es 3 a la t sobre logaritmo de 3. Y ahora, aplicando la formulita, recordemos que era u por b, entonces nos va a quedar t por 3 a la t sobre el logaritmo de 3, menos, acá voy a dejar un espacio para poner alguna constante si es que hay, y ahora tengo la integral de b por du, esto por esto, b por du. Acá está una constante que es 1 sobre el logaritmo de 3, 1 sobre el logaritmo de 3, la saco a esa constante, y solamente va a quedar 3 a la t por diferencial de t. ¿Está entendido? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, desapareció el polinomio, ¿ven? Acá yo tengo un polinomio de grado 1, aplico por partes, y en esta integral ya no está el polinomio. Si fuese un polinomio de grado 3, entonces se le resuelve 3 veces por parte.
cada vez que uno aplica la interacción por partes, va a ir disminuyendo el grado del polinomio. Bueno, ¿y esto cuánto va a quedar? Esto sería t por 3 a la t sobre logaritmo de 3 menos 1 sobre logaritmo de 3. Y esta integral es 3 a la t sobre logaritmo de 3. Hay que dar el logaritmo de 6, ¿o no? ¿Cómo, mijo? Hay que dar el logaritmo natural de 6. No, mira lo que queda. Quedaría t por 3 a la t sobre logaritmo de 3 menos, tengo una fracción acá, es 3 a la t. Logaritmo de 3 por logaritmo de 3 es logaritmo de 3 elevado al cuadrado. Que es lo mismo que escribir logaritmo cuadrado de 3. Eso es lo que Profe, y si están sumando los logaritmos de 3, por ejemplo, es ¿Cómo? 2 logaritmos de 3. O sea, si vos te vas, a ver, hagamos un ejemplo, pero lejos de ese límite, pues no tiene, de ese intervalo, pues no tiene nada que ver lo que están preguntando. ¿Cómo es tu pregunta? Sí, los logaritmos están sumando. Explícame. Logaritmo, Logaritmo de 3 más logaritmo de 3. ¿y cuánto vale A más A? 2 logaritmos de 3 sería, ¿no? Claro, el doble, es 2 veces el logaritmo de 3. Ah, listo. Pero lo podés escribir como logaritmo de 9. Ah, también. El 2 lo podés llevar como exponente y 3 al cuadrado es 9. Ah, bien. Gracias. Lo mismo sería si fuesen diferentes. Si vos tuvieras logaritmo de 3 más logaritmo de 5, perdón, de 5, eso te quedaría logaritmo de 15. Pero si ustedes tuvieran logaritmo de 5 por logaritmo de 7, ¿cuánto vale eso? Queda así el resultado. Claro, queda así. Queda logaritmo de 5 por logaritmo de 7. No pueden hacer nada. ¿Ah? Lo más que pueden llegar a hacer es, ya de puro molesto nomás, sería poner todo este logaritmo, llevarlo como exponente acá, que quede el logaritmo de 7 elevado al logaritmo de 5. Eso es ya de puro molesto nada más. Es mejor dejarlo como producto y se termina el problema. O sea, cuando ustedes tienen logaritmo de A por logaritmo de B, eso no tiene propiedades. No pueden dejarlo más simplificado la expresión. Bien. Que sería el caso que acá tendría. Bueno, ahí está resuelto. A ver si hay algo más para hacer acá. Este otro, el J, la integral de entre 1 y 2 de x cuadrado por e a la menos x por dx. Está resuelto acá en el PDF, así que eso lo ven ustedes solitos o traten de resolverlo solo. Eso está todo resuelto ahí con detalle. Veamos, por ejemplo, el problema 10. Este problemita. Vamos a borrar por acá. Bien. Un cálculo de área. De paso sirve de repaso esto para el parcial. Ya. Dice entonces, calcule el área de la región R del plano limitada por la curva de ecuación, esta curva, y igual a e elevado al seno de x por coseno de x, y las rectas de ecuaciones x igual a 0, x igual a pi sobre 2, e y igual a 0. Bueno, hagamos la gráfica de esta región. Fíjense que acá me dice x igual a 0, x igual a pi sobre 2. O sea,
La gráfica la tengo que hacer solamente en ese intervalo. Entonces no vamos a pensar en graficar en todo el dominio, todo eso no tiene sentido. Supongamos que este valor es pi sobre 2. Tampoco acá tenemos que respetar las escalas. Vamos a hacer un bosquejo nada más para saber directamente, tener una idea de cuál sería la región y poder hacer un planteo del área. Entonces, x igual a 0 es el eje Y. X igual a pi sobre 2 es esta recta vertical. Y igual a 0 es el eje X. Entonces ahora vendría la gráfica de esta curva. A ver, cuando X vale 0, ¿cuánto va a valer Y? Si X vale 0, entonces Y, recordemos, acá estoy usando esta curva. E elevado al seno de X por coseno de X. ¿Me va a quedar cuánto? E elevado a la 0 por coseno de 0, ¿sí? Seno de 0 es 0. Y esto me queda 1 por 1, 1. Entonces, cuando X vale 0, Y vale 1. Supongamos que sea este puntito. Como estoy en el intervalo 0 pi sobre 2, el coseno es positivo. O sea, todo Y es mayor que 0. Es decir, ya vamos a aclarar eso. A ver, ¿qué pasa cuando X vale pi sobre 2? Si X es igual a pi sobre 2, ¿cuánto va a dar Y? 0. Bien. E elevado a la 1 por 0, ¿sí? Porque coseno de pi sobre 2 vale 0. Entonces esto nos queda 0 y gráficamente sería acá, intersección con el eje X. De ahí yo no tengo idea de cómo es la forma de la curva. No sé si es cóncava hacia abajo, hacia arriba, si a lo mejor tiene un máximo, un mínimo, esas cosas no las sabemos. Pero lo que sí podemos saber es que para todo X perteneciente al intervalo abierto 0, pi sobre 2, en todo ese intervalo, vean que es el primer cuadrante, se cumple que E elevado al seno de X por el coseno de X, eso es siempre positivo. O sea, la gráfica está arriba del eje. Entonces, la curva podría ser, por ejemplo, algo así. Tengo el puntito este y supongamos que sea así. Esa sería la gráfica de esa curva. En el intervalo que me interesa solamente. Entre 0 y pi sobre 2. Como estaba limitada por el eje X, entonces, ¿cuál va a ser la región? Todo eso que está ahí. Eso sería nuestra región R. ¿Hay alguna pregunta? Es un simple bosquejo nada más que uno hace. Bien, voy a anotar acá la ecuación de esta curva. Y igual E elevado a seno de X por coseno de X. Bien. ¿Cuánto va a valer el área de esta región? Hagamos con área de R. Usemos el color azul. El área de R, de la región R, va a ser ¿qué cosa? La La integral. integral definida entre 0 y pi sobre 2 Muy bien. de la función, o sea, es sobre elevado a la seno de x por coseno de x, ¿Sí? menos 0, pero no se lo 0, pone, que no se lo por pone, dx. por dx. Perfecto. Ahí está. Bien, ese es el planteo. Ahora resolvamos la integral. ¿Cómo la puedo resolver esta integral? Por partes. Bueno, ¿a qué le llamarías U? A la exponencial. Diferencial de B. Al Todo coseno O. de x. Bien, ¿cuánto vale de U? La derivada de E a la seno de X, ¿cuánto vale? Es seno de x. A la seno de X por coseno de X y por diferencial de X. Bien, ¿cuánto vale B? La integral del coseno, ¿cuánto vale? Seno de X. Seno de X. Bien, entonces acá pondría
U por B, esto por esto, sería E elevado al seno de X por el seno de X, eso es U por B, entre 0 y pi sobre 2, porque es definida, menos la integral entre 0 y pi sobre 2, y ahora viene B por du. Esto por esto va a quedar E elevado al seno de X por el seno de X por el coseno de X y por dx. Comparemos ahora Profe, esta no queda más integral, complicada. por eso, comparemos esta integral con la integral de partida. ¿Qué opinan? Mucho más complicado. Se complicó. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? La función integrando es la misma, pero además se le agregó, apareció esta expresión, el seno de X aparece acá. Entonces, esta integral es más complicada que esta. Profe, No y funciona por partes. Conclusión, ¿qué tengo que hacer? Borrar. Pregunte, mientras borro. No y no, funciona esto. profe, ¿no conviene tomar el db igual a e al seno de x y el u igual a coseno de x? O sea, ¿qué es lo que vos querés hacer? Al revés de cómo lo tomó el compañero. ¿No se podría sustituir Bueno, a ver, a seno de X? un momentito, Tomamos como para un cachito. Vamos a responder la primera pregunta. ¿Cómo era la pregunta que hiciste primero? Dame Que si no se puede, o sea, sustituir como lo tomó el compañero, al u, llamarlo coseno de x, eh, y al e, llamarlo, al db, llamarlo Entonces no e hay al seno de sustitución, x. estas partes. Claro, Esto sí, sí, perdón, es me por partes. confundí. Todo lo otro. Sí, Bien. Bueno, el du es fácil porque la derivada de coseno es menos seno de x por dx. Ahora vos decime cuánto vale b. La derivada de qué función te da e elevado al seno de x. E seno de X por el logaritmo natural del seno de X. Uno no. Está bueno, a ver si le dan un premio Nobel, ¿eh? Bueno, es cierto que no se puede dar premio Nobel de matemáticas. Eso, si vos derivas esto, te da esto. Acá tenés la derivada de un producto. No, me confundí, es lo mismo. Queda E seno de X. Entonces, borro todo esto. ¿Cuánto decís que da? E seno de X. E elevado a la seno de X. La integral de e a la seno de x es e a la seno de x. ¿Así? O sea, si vos derivas esto, te da esto. La derivada de e a la seno de x es igual a e a la seno de x. La pregunta es, ¿esto está bien? Sería e a la seno de sería x dividido en coseno de x. Entonces, ¿está bien o está mal esto? Eso está mal. mal. Está mal. ¿Mm? Porque si yo derivo toda esa expresión, si yo derivo todo esto, no me da lo que yo quiero, no me da e a la seno de x. Esto me tiene que dar. Si derivo esto, no me da, porque aparece un coseno de x. Entonces no funciona así por partes. Profesor, ¿Sí? yo lo veo por sustitución, tomando como, no sé, p el seno de x y ya la derivada, digamos, coseno de x de x. O sea, dt va a ser coseno de x de x. Bien, es lo que dijo un alumno, un compañero, no sé si fuiste vos o Yo. Bien, eso. Disculpen, hago una sustitución. Sustitución. Eso es lo que acá conviene. Hagamos t igual al seno de x.
Entonces, ¿cuánto va a valer diferencial de t? La derivada del seno de x es coseno de x. Como estoy haciendo el diferencial, multiplico por el de x. Entonces, todo esto que está acá es el diferencial de t. Y esto es e a la t. O sea, esta integral me va a ir quedando la integral de e elevado a la t por diferencial de t. Pero tengo que cambiar los límites de integración. Entonces lo hagamos, eso es fácil. Cuando x vale 0, entonces t, ¿cuánto va a valer? El seno de 0. Seno de 0 vale 0. Entonces, este 0 es el que viene acá. Y por último, cuando x vale pi sobre 2, entonces t es el seno de pi sobre 2. Seno de pi sobre 2 vale 1. 1. Y ese va a ser el límite superior de la integral. Ahí está hecha la sustitución. Y esto con la regla de Barrow ya inmediato, porque la integral de e a la t es e a la t entre 0 y 1. Entonces esto aplicando la regla de Barrow nos va a quedar e a la 1 menos e a la 0. E a la 1 vale e y e a la 0 vale 1. Conclusión, el área de esa región vale e menos 1. Al número e le resto 1, me da un número positivo, 1,72, 81, etc. Y ahí tengo el área de esa región. Si todas las unidades acá en este sistema fuesen, por ejemplo, metros, entonces el resultado, este sería metros cuadrados. Si todo fuera, si acá la X y la Y todo se mide en centímetros, entonces este número sería centímetros cuadrados. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿me puede explicar eso de e elevado a la integral de e elevado a la seno de x? Esto es una sustitución. No. O sea, cuando yo en la integro, ¿cuánto quedaría? No termino de entender si hago la integral únicamente de e elevado a la seno de x. Ah. O sea, vos decís, ¿qué pasaría si la integral que tengo que resolver es la integral de e elevado al seno de x por dx? ¿Eso es lo que vos me estás preguntando? Exactamente. Buah. No se puede resolver. Es decir, no hay ninguna función cuya derivada sea esto. No hay, no la vas a encontrar. Bien, muchas gracias. No tiene primitiva, es como si vos tuvieras la integral del seno de x cuadrado, por ejemplo. Tampoco. Esto no se puede resolver. No se puede. Hay millones de integrales que no tienen primitiva. ¿Cómo dice? Pregunta. Profesor, y para el parcial tenemos que saber todas las identidades del apéndice, digamos. Las identidades trigonométricas, decís vos. Claro, porque son bastantes, digamos. Y no, digamos, las que más se usan son las de seno cuadrado de x, que vale 1 menos coseno de 2x sobre 2. Esa. La de coseno cuadrado de x, que vale 1 más coseno de 2x sobre 2. Y obviamente las fundamentales, las pitagóricas, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, que vale 1. La tangente cuadrado de x más 1, que es secante cuadrado de x, y la cotangente cuadrado de x más 1, que es cosecante cuadrado de x. Y además la formulita del ángulo doble, que es el seno de 2x, que vale 2 seno de x por coseno de x, y el coseno de 2x, que vale coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Estas son las que sí o sí tienen que saber. Después ya la de seno de alfa más beta, esa prácticamente no se las utiliza. Pero estas son las que sí o sí tienen que saber.
De Bien, todas gracias. maneras, la respuesta correcta mía sería que cuantas más fórmulas vos sepas, más poderoso vas a ser vos. Claro. Profe, una consulta. Sí. A nosotros nos hacen resolver la integral de la secante de x por dx, pero yo tenía una tabla como que la hacía, como que ya estaba en fórmula. Como No si fuera hacía falta inmediata. No, no es inmediata. Si te llega a aparecer en el parcial, la tenés que resolver con el proceso que se te ha enseñado, o como está en el apéndice. Eso, multiplicar y dividir por secante más tangente. O sea, no se la considera integral inmediata. Esa era mi duda. Gracias, profe. Bien. Profe, yo Profesor. me quedé con una duda del ejercicio que resolvió recién. Mm, Me siento retonta, pero quiero preguntar igual. y sentate bien. Ahí cuando integra, cuando le queda e a la t por dt, Sí. ¿no faltaría resolver, digamos, la integral, que quedaría e a la t más 1 sobre t más 1, y ahí aplicar barro? No. Te voy a matar. A ver. Vamos de nuevo. La integral de la potencia, cuando vos tenés x a la n por dx, eso es x a la n más 1 sobre n más 1 más c, si n es distinto de menos 1. Y si n fuera igual a menos 1, x a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre x, entonces te daría logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Eso es la integral de una potencia. Esto es una potencia. La potencia tiene la característica de que tiene la base variable y el exponente constante. Pero lo que nosotros estamos teniendo es la integral de una función acá, de una función exponencial. La integral de e a la x por dx, eso es una exponencial. Es e a la x más c. ¿Por qué? Porque la derivada de e a la x es e a la x. Si la base no fuera el número e y fuera otra base, un número, supongamos a la x, esa integral es la misma función exponencial a la x, pero dividida en el logaritmo natural de a, de la base. Esas son exponenciales. Esto y esto. Esto es potencia, lo anterior, y esto es exponencial. En la exponencial, la base es constante y el exponente es variable. Es al revés que la potencia. Son casos diferentes. ¿Entendiste? Sí, profe, muchas gracias. Sí, se me habían cruzado los cables. Bien, bien. Pero está bien que surjan las dudas y que los rete, pero así es. Entonces hay que saber distinguir bien. Hay mucho cuidado tanto en la integral como en la derivada. Hay que ver qué cosa es variable y qué cosa es constante para saber qué tipo de función es la que uno tiene. Profesor, Bueno, sí, ¿me puede mostrar la gráfica que había hecho el gráfico, digamos, donde estaba R? de la región. Es. Sí. Ahí tengo una duda. Cuando X vale pi sobre 2, Sí, ¿no debería estar para arriba la gráfica, ya que E es 2,71, ¿sí? pero acá está, mira. Mira esta parte. Cuando x vale pi sobre 2, No, perdón, pero por coseno, tiene razón. Está lo bien. reemplazás. Sí. Seno O de pi sea, ahí sobre cuando 2 el vale seno 1. vale 1, el E a la coseno 1. vale Pero 0. el coseno es 0. Entonces, este número por 0 te da 0. Por eso es la Está intersección bien. del eje X ahí. Gracias. ¿Está entendido, no? Sí. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Con esto terminamos lo de funciones exponenciales. Acá se terminó el PDF de exponenciales y pasemos al PDF de funciones hiperbólicas.
acá, o sea, ya hemos terminado todo lo que va al parcial. Bien. Arrancamos con funciones hiperbólicas, es decir, desde acá ya va al segundo parcial, funciones hiperbólicas. ¿Qué son las funciones hiperbólicas? Provienen de hacer ciertas operaciones entre funciones exponenciales con base E. Agradezcan que este año vamos a ver solamente las 6 funciones hiperbólicas en lugar de ver las 12 que son en total, porque las otras 6 son las funciones inversas de ellas, de estas 6. O sea, vamos a ver solamente las funciones hiperbólicas directas, no las vamos a ver a las inversas. ¿Y por qué no las vemos? Por falta de tiempo. Claro. Porque no llegamos. Las clases antes eran de 2 horas y ahora son de 1 hora y media, entonces ya, chao, estamos cada vez peor. Entonces no nos dan los tiempos para poder abarcar todo el temario, todo el programa. Entonces hemos decidido este año no vamos a dar las inversas hiperbólicas. Eso en algún momento, si en algún momento de la carrera las necesitan, la van a tener que consultar o estudiar solito o buscar en libros. ¿No se ve, profe, esto en cálculo 3? No. En cálculo 3 se supone que ya saben todo esto. Bien. Son 6. El seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólica, cotangente hiperbólica, secante hiperbólica y cosecante hiperbólica. Vean las identidades. Antes de ver seno y coseno hiperbólico, vean la tangente hiperbólica. Se define así, como el seno hiperbólico sobre el coseno hiperbólico. La cotangente hiperbólica es recíproca de la tangente hiperbólica, o sea, al revés. 1 sobre tangente hiperbólica. O sea, coseno hiperbólico sobre seno hiperbólico. La secante hiperbólica es 1 sobre coseno hiperbólico y la cosecante hiperbólica es 1 sobre seno hiperbólico. O sea, son similares las identidades de esta a las de trigonometría, a las funciones trigonométricas. Bien, o sea que hasta ahora estas 4 ya se las saben. Ahora, ¿cómo se define el seno y el coseno hiperbólico? Observen bien acá. El seno hiperbólico es e a la x menos e a la menos x sobre 2. Y el coseno hiperbólico es lo mismo, pero una suma. Eso es todo. Se terminó función hiperbólica, vamos a ver otra cosa. No, esperen un cachito. No termina tan rápido. Vamos borrando acá. Ojalá, profe. Ojalá fuese así. De todas maneras, los que quieran conocer las inversas hiperbólicas, no hay ningún problema. Pueden preguntarme en mi horario de consulta. Si no hay nadie que esté preguntando algo que corresponda y quiere que le explique, le enseño, no hay ningún problema. Por lo menos una idea general para que la tenga. Entonces, las definiciones son las siguientes. El seno hiperbólico de x es la función exponencial e a la x menos e a la menos x sobre 2. Y el coseno hiperbólico de x es la suma e a la x más e a la menos x sobre 2. Listo. Tengan en cuenta, esto me voy a ir aparte, que e a la menos x es lo mismo que escribir 1 sobre e elevado a la x. ¿Sí? O sea, es una función exponencial también, donde la base es 1 sobre e. Aquí, la base vale 1 sobre e. Es un número menor que 1. O sea que si ustedes quieren graficar y igual a e a la menos x, debe respetar eso, la forma de las funciones exponenciales con base menor que 1, que son funciones decrecientes y cóncava hacia arriba. Así. Bueno, acá no es, acá parece vertical la cosa.
pero no es vertical. Es una curvita así. Obviamente, este es el eje Y, este es el eje X. Este valor es 1. Al eje Y lo corta en el 1. Y si X fuera igual a menos 1, el valor de Y correspondiente es el número E. No está hecho de escala, por supuesto. Esa es la gráfica de Y igual a E a la menos X. Y la de Y igual a E a la X es la misma, pero creciente. O sea, sería así. E era 2,73, ¿o no? ¿Cómo, mijo? El número era igual aproximadamente a 2,73. 2,718. Este es igual a E a la menos. El número es aproximadamente 2,718. Bueno. ¿Cuál es el dominio? Esto es una diferencia de exponenciales y acá suma de exponenciales. El dominio es todos los reales. El dominio del seno hiperbólico es todos los reales. Y el dominio del coseno hiperbólico también es todos los reales. Valores importantes que tienen que saber. El seno hiperbólico de 0, que vale 0. Si ustedes reemplazan la x por 0, queda 1 menos 1 dividido en 2. Entonces da 0. Si el seno hiperbólico de 0 vale 0, quiere decir que la gráfica pasa por el origen. Y si ustedes quieren calcular el coseno hiperbólico de 0, e a la 0 vale 1, acá también, 1 más 1 vale 2, y 2 dividido en 2 me da 1. Esos son los valores más importantes del seno y del coseno hiperbólico. Bien. ¿Cómo se obtienen las gráficas? Una idea así general les voy a dar. Fíjense que el seno hiperbólico, al seno hiperbólico de X, bueno, antes de hablar de la gráfica, quiero ver si tienen paridad. Puedo calcular el seno hiperbólico de menos X, ya que el dominio es simétrico. El seno hiperbólico de menos X, ¿cuánto va a valer? Va a valer E a la menos X, ¿sí? Donde está la X pongo menos X, menos E a la X sobre 2. Porque si acá pongo la X, la reemplazo por menos X, el signo menos de adelante se multiplica y queda E a la X directamente. Y fíjense que en esta expresión, si yo saco factor común menos 1 del numerador, la diferencia va a quedar al revés, va a quedar E a la X menos E a la menos X sobre 2. Y entonces llegamos a que el seno hiperbólico de menos X es igual a menos, este signo menos que está acá, y toda esta fracción es lo mismo que el seno hiperbólico de X. Obviamente esto se cumple para todo X perteneciente a los reales. O sea que la función seno hiperbólico es función impar. La gráfica es simétrica respecto del origen. Bien, si ustedes hacen lo mismo con el coseno hiperbólico, el coseno hiperbólico de menos X es lo mismo, pero la suma va a ser E a la menos X más E a la X sobre 2. O sea, resulta igual al coseno hiperbólico de X. Es una función par. Simétrica con respecto al origen. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí. Bien. Para graficar, la idea es la siguiente. El cómo surgen las gráficas ya la vamos a ver. Pero el motivo, o sea, teóricamente el cómo se hace uno para graficar esta función. Fíjense que el seno hiperbólico de X, como es esta fracción, yo puedo aplicar la propiedad distributiva con el 2 y distribuir ese 2 en cada exponencial. O sea, nos va a quedar
e a la x sobre 2 menos e a la menos x sobre 2. ¿Sí? Y en el caso del coseno hiperbólico, lo mismo, pero la suma. E a la x sobre 2 más e a la menos x sobre 2. ¿Vamos bien ahí? Sí. Bien. Ustedes saben que una resta, si yo tengo a menos b, en definitiva, la resta no es una operación básica, porque la resta es una suma. Esta diferencia yo la puedo escribir como una suma. Es la suma entre A y el opuesto de B. Haciendo eso acá, al seno hiperbólico de X yo lo puedo escribir un más aquí, una suma, un menos acá, esto entre paréntesis. ¿Vamos bien? Sí, profe. Entonces la idea es la siguiente. La idea es, se grafica esta curva, la curva de ecuación y igual a e a la x sobre 2. Se grafica esta otra curva y igual a menos e a la menos x sobre 2. Y se hace la suma entre ellas de manera gráfica. Y acá lo mismo. Se grafica esta y se la suma gráficamente. Les muestro cómo sería. Esto voy a ver. A ver. Al seno hiperbólico. ¿Cómo es la gráfica de y igual a e a la x sobre 2? Es también una exponencial, es la función exponencial que nosotros ya conocemos, es esta, pero dividirla en 2 quiere decir todos los valores de y, en lugar de tomar esa altura, va a tomar la mitad. Este valor, en lugar de estar acá, va a estar acá. Este valor, si para este valor de x, esta es la altura de e a la x, entonces, como estoy dividiendo en 2, entonces la nueva altura va a ser esta. O sea, la forma sigue siendo la misma. La hagamos en color verde. Pero, fíjense que ahora cuando x vale 0, e a la 0 vale 1, y entonces esto nos queda, este puntito es el número 1 medio. Es decir, todos los valores de y se reducen a la mitad, pero la forma es la misma. Entonces, esta curva de color verde es y igual e a la x sobre 2. ¿Cómo es la gráfica de e a la menos x sobre 2? E a la menos x sobre 2, e a la menos x era así, dividirlo en 2 se reducen a la mitad los valores, pero como está el menos acá adelante, es el opuesto, es una reflexión. O sea, ¿cómo es la reflexión de esta curva? Es la misma, pero hacia abajo, ¿sí? Es como 180 grados girando con respecto al eje X. O sea, la gráfica de esta curvita que está acá, esa, la grafiquemos acá, es así. Va a venir así y así. Esa es la curva de ecuación y igual a menos e a la menos x sobre 2. Este puntito donde corta el eje y el número menos 1 medio, obvio. ¿Sí? Cuando x vale 0, nos queda menos 1 medio. ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, ¿sería que cuando está dividido en algo se achata, por así decirlo, la curva un poquito más? Claro. Sí, los valores de y se reducen a la mitad. En lugar de valer 8, va a valer 4. En lugar de 1000, va a valer 500. Pero la forma no cambia. Por ejemplo, por eso si ustedes tienen y igual a e a la x, esa curva es esta,
pero este puntito es el 1. Pero si a esto lo divido en 2, entonces va a ser la misma, pero va a pasar por este punto, por un medio. Cuando x valía 1, esta valía e. Bueno, la otra, cuando x valga 1, va a valer la mitad de e. Un punto por acá, qué sé yo. O sea, la forma es la misma, pero obviamente los puntos de paso son diferentes. Los valores de y se reducen a la mitad. Ahora, ¿cómo hago para sumar estas dos curvas que están en color verde? Porque yo tengo que hacer la suma. Esta suma es la que yo tengo que hacer. Sumar estas dos. Bueno, la suma es gráfica y se la hace así. Además, tengamos en cuenta que ya sabemos que es impar. Entonces va a ser su gráfica simétrica respecto del origen. Entonces, con que yo averigüe cómo es a la derecha del 0, ya por simetría la puedo dibujar con respecto al origen. Entonces, ¿qué pasa en el 0? ¿Cuánto vale? 1/2 más menos 1/2. Sumen. 1/2 más menos 1/2. ¿Cuánto da eso? 0. 0. Claro. La función seno hiperbólico, recién hemos dicho, pasa por el origen. Ahora pensé. A ver, hagamos acá. Tracemos esta recta vertical. Profesor. Sí. Pregunte. No. Nada. Que iba a ser más o menos como algo como si fuera una función al cubo, digamos. Parecida, pero no. Ya va a ver por qué. Profe, en x igual a 0 hay una asíntota, ¿o no? ¿Cómo? En la recta x igual a 0 es una asíntota, ¿o no? ¿El eje Y? Eje x. Y igual a 0, perdón. Ah, el eje X es asíntota horizontal para las dos exponenciales estas, sí. Para las funciones exponenciales, sí. Sí, el eje X es asíntota horizontal. ¿Y hay otra asíntota, profe? ¿Otras más o no? ¿Cómo? ¿Y hay otra asíntota más además de esa? En las funciones exponenciales, no. Solo el 0, solo el eje X. Bien. Fíjense qué pasa, por ejemplo, acá en esta línea vertical. Para ese valor de X, yo tengo que sumar este segmento más este segmentito que está acá, que es negativo. No sé cuánto vale, pero supongamos que este valor valga 7 y este valorcito valga menos 1. Cuando sumo me va a dar 6. O sea, me va a dar un puntito acá, donde el segmento este que está acá arriba equivale al segmento negativo que está acá debajo del eje. Es decir, a medida que uno a X le va dando valores cada vez más grandes, uno va a ir obteniendo puntos que se hacen cada vez más cercanos a la función exponencial de arriba. Porque cada vez le estoy sumando números negativos más chiquitos. O sea, la forma de la función seno hiperbólico es una curva así, que se va a ir aproximando cada vez más hacia la función exponencial esta de acá arriba. Así ves, se va aproximando cada vez más. No la va a cortar. Sucede que esta curva es una curva asíntota de seno hiperbólico, del seno hiperbólico de X. Es decir, tengo una curva que es una asíntota. Acá las asíntotas no son rectas, son estas curvas. Esa función exponencial. Y como la función es impar, entonces, por simetría respecto del origen, es una curva que viene así. También se va a ir aproximando cada vez más, un momento, cada vez más hacia la función exponencial que está abajo. Así. Parecido a la curva x cubo. Parecida, pero la función x cubo es un polinomio y esas son funciones curvas que no tienen asíntotas. Profe. Sí. Disculpe, entonces cuando usted hace la suma de ambas, ¿le va dando esa asíntota que usted
el valor, sí, los puntos se van acercando cada vez más hacia las funciones exponenciales S. O sea, la curva de color azul es la función seno hiperbólico de X. Bien. Bien. De la misma manera, si ustedes hicieran el coseno hiperbólico, hay que graficar esta y sumarlas gráficamente. Les voy a mostrar rápidamente la forma, digamos, que uno obtendría. Este es el eje X, acá tengo el eje Y. Recuerden que es una función par, el coseno hiperbólico. Entonces, acá grafico la misma exponencial que teníamos aquí, esta exponencial, y igual e a la x sobre 2. Y la otra exponencial, esta otra, que sería y igual a e a la menos x sobre 2. Ambas se cruzan en este puntito que es el valor 1/2. Cuando hago la suma en el eje Y, 1/2 más 1/2 me da 1, o sea, el punto este. Por eso el coseno hiperbólico vale 1, coseno hiperbólico de 0. Y si yo, por ejemplo, para este valor de X trazo esta vertical, cuando hago la suma entre todo este segmento y este segmento, los dos son positivos, tengo que sumar este segmentito más todo esto, el punto lo voy a obtener arriba de la exponencial, más o menos ahí. Y si me voy más hacia la derecha, a todo este segmento le sumo un segmento más chiquito, entonces los puntos se van a ir aproximando cada vez más hacia la exponencial, pero por arriba de la exponencial. O sea, es una curva que viene así. Se va aproximando cada vez más a la función exponencial, esta de la derecha. Y por supuesto que como la función es par, bueno, es simétrica respecto del eje Y, bueno, la gráfica no sé, cualquier cosa acá, bueno, horrible, pero imagínense que es una función par, no me sale bien, ya lo vamos a ver a las gráficas. Esa es el coseno hiperbólico. Fíjense que el coseno hiperbólico no tiene función inversa, porque no es inyectiva. El seno hiperbólico sí tiene función inversa, pero de eso nos vamos a hablar con más detalle. El rango del seno hiperbólico es todos los reales. Y el rango del coseno hiperbólico es el intervalo cerrado 1 infinito. ¿Qué me está diciendo este rango? Este rango me está dando un dato a tener en cuenta, que es que el coseno hiperbólico de X es siempre mayor o igual que 1, para todo X perteneciente a los reales. Siempre que ustedes calculen un coseno hiperbólico, le va a dar un número más grande o igual que 1, porque el rango es 1 infinito. Si la ven a las dos curvas juntas, en el mismo sistema, a ver, supongamos, vamos a tratar de hacer un poquito de magia. Hagan de cuenta que vengo y las hago. Esto va a ser, bueno, obviamente como no son iguales. Lo que pasa, ya les voy a mostrar. Si la graficara a las dos curvas, la vamos a sacar por separado. Juntas, el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico juntas. Bien. El seno hiperbólico, vamos a hacer así al tontazo, es una curva así. Seno hiperbólico de X. Y el coseno hiperbólico lo hagamos en color verde. Es una curva así. Qué feo. No se enojen. Ahí está. La de color verde es coseno hiperbólico de. Este puntito que está acá es el I. Entonces, entre ellas dos va la función exponencial. Esta es la misma asíntota para las dos.
que continúa así para allá. Esa es y igual e a la x sobre 2. Y luego están las otras asíntotas que nos interesan. Lo que quiero que vean gráficamente es que siempre se cumple que el coseno hiperbólico siempre está arriba del seno hiperbólico. Eso significa que el coseno hiperbólico de x siempre es mayor al seno hiperbólico de x, para todo x perteneciente a los reales. Si uno hace un cálculo numérico en un valor de x, siempre le va a dar el coseno hiperbólico un número más grande que el seno hiperbólico. Esa conclusión quería que saque. Bueno, obviamente, como la tangente hiperbólica es seno sobre coseno, la tangente hiperbólica de x es el seno hiperbólico de x sobre el coseno hiperbólico de x. Obviamente, como esta y esta otra tienen la misma asíntota, observen, cuando x tiende a infinito, estas dos curvas tienden a cortarse, a coincidir en el infinito, tienden a tomar el mismo valor. Entonces, si uno quiere calcular el límite cuando x tiende a infinito de la tangente hiperbólica de x, ese límite les va a dar 1. Y eso les dejo que ustedes lo pueden demostrar, y es muy fácil de resolver, teniendo en cuenta la definición. E a la x menos e a la menos x sobre 2 es el seno hiperbólico, y e a la x más e a la menos x sobre 2 es el coseno hiperbólico. Obviamente pueden simplificar el 2. Entonces, si ustedes le calculan el límite a este cociente de exponenciales, al sacar factor común e a la x, se iría a la indeterminación infinito sobre infinito, y si lo resuelven al límite, le va a dar 1. Eso quiere decir que hay una asíntota horizontal. Y igual a 1 es asíntota horizontal de la gráfica de la tangente hiperbólica. Además, como el seno hiperbólico es impar y el coseno hiperbólico es par, una función impar dividida en una función par les da una función impar. La función tangente hiperbólica es impar. Bueno, son todas cositas así que la podemos ver ahora, antes de terminar la clase, en el apéndice 3, que espero que lo hayan bajado. En el apéndice 3, ustedes hay una parte, todo de fórmula, de derivada, de integrales, identidades, y ahí tienen las gráficas para que la vean. La gráfica del seno hiperbólico, ahí está, con sus asíntotas, ¿ven? La gráfica del coseno hiperbólico, ¿están viendo? Sí, profe. Sí. Ahí está la gráfica del coseno hiperbólico, función par, dominio y rango. Las asíntotas. Acá tienen la gráfica de la tangente hiperbólica, función impar, y igual a 1 es asíntota horizontal, obviamente y igual a menos 1 también, porque es simétrica con el origen. Esa es la gráfica de la tangente hiperbólica. Vean el rango, el intervalo abierto, menos 1, 1. La cotangente hiperbólica, ahí tienen la gráfica, también tiene asíntota horizontal el 1 y el menos 1, pero asíntota vertical el eje Y, porque el dominio de la cotangente hiperbólica es todos los reales menos el 0. ¿Por qué? Porque la cotangente hiperbólica de x se define como coseno hiperbólico de x sobre seno hiperbólico de x. El seno hiperbólico se hace 0 solamente cuando x vale 0. Por eso, el dominio de la cotangente hiperbólica es todos los reales menos el 0. Y si uno analiza el límite por la derecha y por la izquierda del 0, deduce que en el 0 hay asíntota vertical. Que es la gráfica, así uno va consiguiendo la gráfica esta. La secante hiperbólica es 1 sobre coseno hiperbólico, función par también, no tiene función inversa. El rango es abierto 0, cerrado 1. Esa es la gráfica de la secante hiperbólica. Y por último, la gráfica de la cosecante hiperbólica, que parece una hipérbola, pero en realidad no es.
porque las hipérbolas son funciones racionales. En cambio, esto no, esto es un cociente con exponencial. Dominio y rango es todos los reales menos el cero. Bueno, esas son todas las gráficas que tienen que saber, son las 6 funciones hiperbólicas. Identidades hiperbólicas tienen acá arriba. Tienen las definiciones que están acá, y hay identidades hiperbólicas. Esta primera, coseno hiperbólico cuadrado menos seno hiperbólico cuadrado igual a 1, es la identidad principal, la fundamental, la más importante. De ella sale esta otra, la tangente hiperbólica cuadrado más secante hiperbólica cuadrado vale 1, y cotangente hiperbólica cuadrado menos cosecante hiperbólica cuadrado que vale 1 también. Esas son las tres formulitas más importantes de las hiperbólicas. La más importante de todas es esta, 3, 2, 1. La que me relaciona seno y coseno hiperbólico. Las derivadas. Acá tienen las reglas de derivación. La derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico. La derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. Derivada de la tangente hiperbólica es secante hiperbólica cuadrado. La de la cotangente hiperbólica es menos cosecante hiperbólica cuadrado. La derivada de la secante hiperbólica es menos secante hiperbólica por tangente hiperbólica. Y la derivada de la cosecante hiperbólica es menos la cosecante hiperbólica por la cotangente hiperbólica. O sea, son similares a las derivadas de las funciones trigonométricas, pero tengan cuidado con el signo. La derivada de seno hiperbólico, coseno y tangente hiperbólica, las tres esas tienen el signo positivo. Pero las tres últimas, cotangente hiperbólica, secante hiperbólica y cosecante hiperbólica, llevan el signo menos adelante. En cambio, en las trigonométricas se alternan los signos. Todas las que tienen la palabrita co lleva el negativo. La derivada de coseno trigonométrico es menos seno. La de cotangente trigonométrica es menos cosecante cuadrado, y la de cosecante trigonométrica es menos cosecante por cotangente. Bueno, es más, menos, más, menos, más, menos. Eso es en las trigonométricas. En las hiperbólicas es más, menos, menos, menos. De acuerdo al orden establecido ahí. Obviamente que, conociendo las derivadas, tengo las integrales. Entonces, la integral del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. ¿Por qué? Y porque si derivo coseno hiperbólico me da seno hiperbólico. La integral del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico, porque si derivo seno hiperbólico también me da coseno hiperbólico. ¿Sí? Entonces, acá tienen también las reglas de integración de las funciones hiperbólicas. Todas estas formulitas se las tienen que estudiar. Bien, bien estudiadas. Bueno, no hay mucho para hablar de esto. Lo más que tendríamos acá, bueno, acá está todo hecho el detalle del seno hiperbólico, de que es impar, que al eje Y lo corta en el origen, que pasa ahí por el origen, bla, bla, bla. Bueno, mucho ruido y pocas nueces, que no tiene asíntotas verticales, asíntotas horizontales tampoco tiene. Bueno, acá está explicada sobre, ¿ven? Todo lo que yo les expliqué es todo lo que está aquí, y así tienen la gráfica, etc. El rango. Bien. Y las identidades hiperbólicas acá tienen, ¿qué esto? Está mal. Acá hay un error, chicos, corrijan. Esto. E a la menos E, pone. E a la menos E. Está pésima. Tengo 2 minutos para demostrar esto. Y lo voy a hacer en 2 minutos. Quiero demostrar esa identidad hiperbólica. Con esto ya vamos a terminar. Corre. ¿Cómo sería, profesor, entonces si está mal? Ahora te la escribo acá bien. Quiero probar esto. Demostración. ¿Cómo se demuestra esta identidad? Esta es la identidad hiperbólica fundamental. Identidad hiperbólica fundamental. Así se llama. Hacemos lo siguiente. Coseno hiperbólico cuadrado de x menos seno hiperbólico cuadrado de x.
De ahí vamos a partir, vamos a trabajar con esto hasta que el resultado final me dé 1. Y así se demuestra. Bien, el coseno hiperbólico era así. E a la x más e a la menos x sobre 2. Pero esto está elevado al cuadrado, entonces esto va al cuadrado. Menos. El seno hiperbólico era lo mismo, pero la diferencia. E a la x menos e a la menos x sobre 2. Y esto va elevado al cuadrado. Fíjate el error que está acá. Recién descubre esto. Acá es e a la menos e, dice, está mal. Es e a la menos x. Y acá también. Bueno, resolvamos esto. Esto es igual a qué. Resuelvo lo siguiente. Distribuyo la potencia, me va a quedar un 4 acá. Y también me va a quedar un 4 acá, en el segundo término. Resuelvo el cuadrado del binomio. El cuadrado del primero es e a la 2x más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, e a la menos 2x. Lo mismo acá. El cuadrado del primero es e a la 2x menos el doble producto del primero por el segundo, o sea, de e a la x por e a la menos x, más el cuadrado del Falta el menos segundo ahí, profe. es e a la menos 2x. E a la menos 2x. Perfecto. Igual. ¿Cuánto vale e a la x por e a la menos x? Eso 1. vale e a la 0, o sea, 1. Por eso, todo esto que está aquí va a valer 2 y todo esto que está aquí vale 2. Bien. Como las dos fracciones tienen el mismo denominador, puedo escribir todo en un mismo denominador, 4. Y resolvamos lo que, escribo lo que queda. E a la 2x más 2 más e a la menos 2x. Pero adelante de toda esta expresión, aquí, hay un signo menos. Entonces, este signo menos va a cambiar el signo de estos tres términos. Por eso acá me va a quedar menos e a la 2x más 2 menos e a la menos 2x. ¿Estamos de acuerdo? Ya terminé. ¿Y ahora qué ocurre? E a la 2x menos e a la 2x se anula. E a la menos 2x menos e a la menos 2x también se anula. Entonces arriba nos queda 2 más 2 vale 4 sobre 4 y eso vale 1. Y ahí está hecha la demostración. Bien, esa demostración es la que tienen acá en el PDF. Solo que hay que corregir acá es e a la menos x y acá es e a la menos x. Bueno, hasta acá llegamos hoy. El martes que viene vamos a ver un poquito las derivadas, las integrales. Vamos a terminar hiperbólica esa parte. Bueno. ¿Listo por hoy? No, profe.